El papel de los obstáculos en nuestras vidas. La humanidad, en su ignorancia sobre el verdadero sentido de la vida, se dedica a vivir egoístamente y a disfrutar de los placeres materiales que su posición económica y social le permiten. No solemos ver obstáculos en la evolución espiritual porque no solemos ocuparnos de ella, pero sí vemos muchos respecto al progreso material que deseamos alcanzar. ¿Y esto por qué es así? Pues por culpa del mayor enemigo de la humanidad, que es la ignorancia. Todas las religiones y la misma Biblia afirman que tenemos un cuerpo material, que es el físico, y otro espiritual, llamémosle alma o espíritu. Pero la humanidad, engañada por sus deseos, sus sentimientos egoístas, por los sentidos del cuerpo físico, incluso por la mente, pues prefiere centrar su conciencia en el mundo material, que muchas veces, en algunas escuelas le llaman el mundo ilusorio, porque no es el mundo del espíritu, como es lógico. En el pasado, las religiones tuvieron un gran poder y una gran influencia en los destinos de la humanidad al hablarnos de un gran ser creador de todo lo existente, incluyéndonos a nosotros mismos. Nuestro Padre, el creador de todo el universo. El esoterismo o filosofía oculta explica a quienes, llegado su momento, contactan con ella que tenemos varios cuerpos que proceden del espíritu, el cual a su vez ha sido diferenciado por Dios y en él mismo. Como dice también la Biblia, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta filosofía oculta nos dice que debemos dominar y superar todo lo inferior, o sea, la personalidad, los deseos egoístas, los deseos negativos, sentimientos, emociones negativas, pensamientos que no ayudan en el desarrollo espiritual, la palabra en sentido de crítica y todo lo que sea contrario al desarrollo del espíritu, ¿no? Hay que dominarlo para identificarnos y actuar como si fuéramos ese propio espíritu o yo superior. La filosofía oculta y la religión, tanto de forma independiente como unidas, son medios para que cada persona encuentre el sendero que le puede llevar a la perfección en la etapa actual. Pero hoy viene en nuestra ayuda un nuevo conocimiento, que además de confirmar lo que enseña la filosofía oculta, descubre una serie de verdades que ayudarán a los que estén preparados para comprenderlas. La misma ciencia, y más concretamente la neurología y la física cuántica, explican hoy que el mundo físico solo existe para los sentidos físicos. Si no tuviéramos sentidos físicos, el mundo físico, donde tenemos nuestra conciencia de vigilia, no existiría. El mundo físico para los animales inferiores no existe porque no tienen la conciencia aquí en el mundo físico. Bien, a esto entonces hay que añadir, por tanto, que el cuerpo físico también existe solo para los sentidos físicos. Los animales no son conscientes de que tienen un cuerpo físico. Si un animal se hiere, no se pone a pensar, ay, me he herido, me puede pasar algo. Su conciencia es interna. De hecho, los descubrimientos sobre los elementos que componen los átomos, o sea, los neutrones, protones, electrones, y a su vez esas otras subdivisiones que se han hecho de los quarks y los gluones, etc., nos dicen que nosotros no podemos ser el cuerpo físico, porque este cuerpo está hecho de la misma materia que cualquier otro objeto físico.
La única variación es la combinación de átomos que haya de las diferentes clases de átomos. Se han dado cuenta de que la mente no es el cerebro, porque los pensamientos transforman dicho cerebro. Está demostrado que según se piensa, el cerebro se transforma. Se crean nuevas redes, nuevas neuronas, por lo tanto, el cerebro es físico, pero la mente no. Y por último, se han dado cuenta de que la voluntad está por encima de la mente y la domina. La mente, cuya naturaleza, por supuesto, no es física. Así es que, como conclusión, podemos afirmar que somos un espíritu o yo superior cuya conciencia está enfocada en el mundo físico a través de los sentidos y de la mente, pero que no somos el cuerpo ni pertenecemos al mundo físico. Por tanto, en principio, podemos decir que estamos en este mundo para experimentar, para obtener conocimiento, para vencer lo que nos domina y ata al mundo físico y para desarrollar la mente y los poderes latentes que tenemos del espíritu. Por supuesto que si Cristo dijo que las obras que Él hacía las haríamos nosotros también, y como dicen las religiones, nuestro reino no es de este mundo porque está en Dios, está claro que en una sola vida no se puede alcanzar ni desarrollar los medios para ello, para hacernos perfectos como Dios, como nuestro Padre que está en los cielos. Hay que creer en la reencarnación, si creemos en todo eso. Así es que deberíamos creer, como he dicho, en la reencarnación, en el renacimiento y también en la ley de causa y efecto, en el karma, que es también otra de las cosas que hizo referencia a Cristo cuando habló Cristo y creo que sus apóstoles cuando hablaban de que nosotros recogemos el fruto de lo que sembramos, el efecto de nuestras causas. Hay varias clases de obstáculos. Veamos 3 de ellos. Los que tienen los materialistas, la gente materialista y egoísta que no ven más allá del disfrute de todo lo que les rodea y que tanto les fastidia cuando les impide beber la vida egoístamente. Segundo, los que se encuentran, los que han comenzado a comprender que este mundo es una escuela y que deben esforzarse y sacrificarse por dominar sus cuerpos para sentir, pensar, actuar y hablar sin crear efectos negativos. Esos son los que están ya en el sendero de intentar desarrollar el aspecto espiritual. Y tercero, los que, profundizando más allá, intentan vivir con la conciencia en Dios, en Cristo, en su propio espíritu y en los mundos espirituales, lo que implica una gran concentración y fuerza de voluntad para ser conscientes en todo momento de lo que se hace, dice, siente y piensa. Esto es, vivir en el cuerpo, pero como si estuviéramos fuera de él y actuando desde la conciencia y la voluntad. Esto ya es un paso más allá del segundo punto que he dicho, y son los que están ya en el sendero de la iniciación, los que han desarrollado ya un grado más elevado de espiritualidad. Son los que ya están trabajando para no cometer el más mínimo error, ni la más mínima maldad en su vida cotidiana. Pero también tienen sus obstáculos, sus problemas y sus impedimentos con los que tienen que luchar y vencer. Podríamos pensar que si no hubiera obstáculos, conseguiríamos nuestros objetivos mucho más rápidamente que lo hacemos. Pero lo cierto es que los obstáculos tienen cosas a favor y en contra. De forma general, los obstáculos hacen que desarrollemos la inteligencia para superarlos.
que razonemos profundamente para analizarlos, que desarrollemos la voluntad para vencerlos, que aprendamos de ellos para luego elegir lo correcto o lo incorrecto en los asuntos de nuestra vida, y así algunas cosas más. En las personas egoístas y materialistas, los obstáculos deberían hacer ver que, aun superándolos, no van a encontrar nada más que materialismo que, a la larga, no causa felicidad ni satisface internamente durante mucho tiempo. Los ricos serán felices cuando de pronto se hacen ricos, pero llega el tiempo en que tienen sus obstáculos y sus problemas y les amargan la vida, por mucho dinero que tengan. Porque la verdadera felicidad está en el interior, no en el dinero, ni en lo material. Por otro lado, cuando llega su muerte, terminan dándose cuenta que no pueden llevarse nada y que han desperdiciado toda su vida para no encontrar nada que satisfaga a su espíritu. Porque en un momento o en otro de nuestra vida, cada uno de nuestros espíritus, el espíritu siempre intenta comunicarnos que la realidad no está en lo material ni en el mundo físico. En lo material es la base para nuestras experiencias, para nuestro desarrollo. Y la felicidad que nos puede dar es temporal, pero el que está en el verdadero sendero utiliza el mundo material para experimentar con la conciencia puesta en que debes traer un beneficio para el espíritu. En los que comienzan a esforzarse por gobernar su personalidad, o sea, me refiero a no crear malos sentimientos y pensamientos, no actuar mal contra nadie y no utilizar la palabra para ofender, injuriar o criticar a los demás, etc., ¿no? Entonces, estos que comienzan a esforzarse por dominar, por controlar a la personalidad, los obstáculos deben servirles como alicientes para volver a intentarlo después de cada fracaso, desarrollando así el discernimiento, la persistencia y la voluntad en sus esfuerzos por despejar el camino para que se manifieste su alma, o su yo superior, como queramos llamarlo. En los que han ido un poco más allá, los mayores obstáculos son conocerse a sí mismos profundamente para, a continuación, actuar sobre sus diferentes cuerpos. Sobre el físico, para dirigirle y controlarle correctamente hacia lo positivo, sobre el etérico, para crear hábitos buenos y no lo contrario, sobre el cuerpo de deseos o emocional, para que nuestros sentimientos, deseos y emociones sean positivos y siempre buenos, sobre todo respecto al prójimo, y sobre nuestra mente, para que no esté por ahí suelta y descontrolada pensando en lo que la viene en gana y por el contrario la tengamos atada pensando siempre en lo que deseamos, que debería ser siempre positivo, en ideales elevados. Estos que han llegado ya un poco más allá, pues su trabajo está desde la conciencia, está en intentar ponerse en la posición del yo superior, de la conciencia del yo superior. Como podemos ver, los obstáculos, al igual que el mal, nos enseñan muchas lecciones siempre y cuando queramos ver la parte positiva que hay en ellos. Cuando una persona egoísta busca una recomendación y no la consigue, o ésta no le trae los resultados esperados, quizás, o muy posiblemente, critique, juzgue y maldiga. Pero lo que no sabe es que si hubiera sido como él desea, quizás hubiera sido peor para él, o que no está en su destino alcanzarlo, o que alcanzándolo puede afectar al destino de otros sin tener por qué ser así, y otros muchos casos más. Lo que nos trae el destino suele ser siempre de acuerdo con la voluntad de los ángeles del destino, que son los que nos lo preparan de acuerdo
a las causas que hayamos hecho en el pasado, principalmente en otras vidas, y de acuerdo al desarrollo que necesitamos hacer. El aspirante espiritual lleva una vida muy centrada en sus propósitos espirituales y se esfuerza en superar las pruebas que sufre y que le ponen a diario. Por eso, y sobre todo cuando se compromete seriamente ante su propio espíritu a cumplir con una serie de deberes y obligaciones, entonces por eso muchos se dejan vencer por esos obstáculos y pruebas y vuelven a hacer su antigua vida, vuelven a sus costumbres de antes, a caer en vicios y en malos hábitos, etc., a criticar, a juzgar, a ser irresponsables. Pero los que persisten y llegan a mantener la paz y el equilibrio necesario como para identificarse cada vez más con su yo superior, esos ya casi pueden cantar victoria, porque están a las puertas de un gran paso que les lleva a la iniciación. Una iniciación que les hará vencer a la muerte y que les hará conscientes en los mundos invisibles. La mayoría de los obstáculos son fruto de nuestros propios errores, bien de actuaciones inmediatas y de esta vida, o bien de errores de otras vidas pasadas. Estos obstáculos traen todos una lección o aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de saldar una deuda como efecto de una causa errónea, o bien tomar conciencia de algo relacionado con algún asunto de nuestro destino. Pero, de cualquier forma, todos traen un beneficio que nos ayudará a superarnos y a ser mejores siempre y cuando sepamos analizarlo positivamente. De ahí que nuestra obligación sería de intentar ver siempre la parte positiva en todo lo que llamamos malo, sean obstáculos, sean problemas. Cuando en determinado renacimiento una persona aspira a conocer o contacta con una escuela oculta, una escuela iniciática o con un maestro, tendrá aparentemente muchos más obstáculos que superar, porque esos maestros aprovechan el conocimiento de su destino para ponerles, entre comillas, ponernos ciertas pruebas o tentaciones que necesitamos superar. En realidad no es así. Lo que ocurre es que en esa etapa tiene que superar cosas que antes no daba importancia. Vamos a imaginar que una persona conoce una escuela de filosofía oculta seria o iniciática como la Fraternidad Rosacruz, comienza a estudiar en el primer grado, el grado regular, ya es una persona que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca, y se compromete a hacer el grado de probacionismo. Si esa persona todavía fuma y bebe alcohol y come carne y de una serie de cosas, pues claro, para él se le hace una cuesta arriba. Hay una serie de impedimentos que antes no le daba importancia, pero que ahora sabe que no debe de practicar ni consumir. Y eso ocurre en todas las escuelas serias. Como es lógico pensar, estos maestros están deseosos de que alcancemos la próxima meta, o sea, la iniciación, que hace estar seguro de que estamos en el sendero de perfección. Sea como sea y en el nivel que sea, todos debemos superarnos y hacernos mejores moral, intelectual y espiritualmente. El ser humano está evolucionando y por lo tanto tiene que ser así. En una vida o en otra tenemos que comenzar ya seriamente a trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo de deseos, sobre nuestros ideales, nuestra moral, nuestra manera de pensar. Todos somos hijos de Dios y todos estamos evolucionando en un esquema evolutivo que Él creó para que pasáramos de un estado o grado más o menos animal a otro a imagen y semejanza suya.
Unos obstáculos, no, unos están más adelantados porque se han esforzado y adaptado mejor. Unos espíritus, estamos hablando ya en el nivel humano, desde que comenzamos a ser humanos hasta ahora. Los que se adaptan mejor, los que más se esfuerzan, se ponen en cabeza de la evolución, porque han vencido también más pruebas y más obstáculos que otros. Pero al fin y al cabo, todos hemos de llegar al lugar de donde fuimos separados, o sea, volver a Dios. Tenemos que desarrollar sus virtudes, que las tenemos latentes, su conciencia, que nuestra conciencia es parte de la suya, pero está en un mínimo grado, como nuestra vida es la vida suya. No podemos culpar a nadie de nada, porque cada uno tiene el destino que le corresponde, según lo que haya hecho en otras vidas. Somos libres de decidir en cada instante si sembramos o no una semilla de bien o de mal en pensamiento, palabra y obra. Siempre somos libres, tenemos un libre albedrío y una voluntad propia. Y nadie nos obliga a hacer el mal. En cada instante tenemos la capacidad de discernir y de decidir si hacer una cosa u otra, bien o mal. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Nuestras obras son el efecto de lo que sentimos o pensamos, y lo mismo ocurre con nuestras palabras, puesto que antes de hablar y actuar, por lo general hemos pensado y hemos tenido sentimientos y emociones. La crítica, el juicio contra alguien, lo hemos pensado, por lo tanto lo hemos pensado con nuestra mente, no nos ha obligado a nadie, podemos pensar bien o mal. Si nos sentimos impulsados por un mal deseo o un mal sentimiento, es porque ha salido de nosotros. También no lo hemos razonado con anticipación o hemos permitido que se exprese sin razonarlo. Y hemos actuado físicamente sin razonarlo. Ahí está el esfuerzo que debemos hacer. Esa es la base para vencer los obstáculos que nos traerán mal destino, para vencer los problemas, para vencer pruebas que nos surgen así. En el control de estos deseos, de esos sentimientos, de esa mente. La mente puede gobernar los malos sentimientos y deseos para transformarlos en buenos. Pero a su vez la mente debe ser controlada por la voluntad para que razone y tome las decisiones correctas. Luego entonces, y sabiendo que somos los sembradores de las causas, que suelen ser por lo general más malas que buenas, que forman nuestros destinos, y sabiendo que tenemos un libre albedrío y una voluntad para actuar como queramos, ¿a quién podemos culpar de los problemas u obstáculos que tanto nos afectan? Pues a nadie, nada más que a nosotros. Hay personas que dicen, qué vida más desgraciada tengo, no me vienen nada más que problemas, obstáculos, impedimentos para conseguir lo que quiero. Si esa persona pudiera ver lo que hizo en otra vida o en otras vidas, lo entendería perfectamente. Desde que en la época atlante comenzamos a desarrollar la razón, la mente, hemos renacido muchas veces, y ha sido en ese transcurso de tiempo en el que unas almas se han esforzado y adaptado más y mejor al esquema evolutivo que administran las jerarquías superiores que guían los destinos de la humanidad. En aquella época estábamos dominados, porque la voluntad y la mente estaban comenzando a desarrollarse, entonces estamos dominados por el cuerpo de deseo, o sea, por los sentimientos y deseos más bajos del ser humano, de aquella época. Entonces actuábamos más bien instintivamente. Sin embargo, y desde entonces, el efecto de los errores que en cada vida se nos presentan como obstáculos, dolor, limitaciones, etc., han hecho que lleguemos al estado evolutivo actual.
Aquí es cuando podemos decir aquello de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en ese transcurso? Pues primero que hemos desarrollado la voluntad y la razón hasta cierto grado, y segundo que eso nos ha servido para dominar y transformar el cuerpo de deseos de un estado donde solo había violencia, venganza, maldad, egoísmo y deseos materiales hasta lo que es hoy en la mayoría de nosotros. Y todo eso principalmente a lo que llamamos obstáculos, mal destino o un karma muy duro, como queramos llamarlo, porque hacíamos causas para ello. Esto significa que aquellos obstáculos y problemas ya no nos vienen tan fácilmente porque hemos espiritualizado una buena parte del cuerpo de deseos y del carácter. Pero también quiere decir que tenemos que seguir utilizando la voluntad y la mente para que nuestros sentimientos, deseos, pasiones, vicios, malos hábitos sean más positivos, más amorosos, sean pacíficos, altruistas, compasivos, etc. A la hora de tratar con un obstáculo o problema, es conveniente tener presente varios aspectos. Primero, si no queremos problemas, debemos controlar el cuerpo de deseos y la mente para que no manifiesten deseos, sentimientos y pensamientos negativos. Segundo, si queremos eliminar el concepto de obstáculo de nuestra vida, debemos de dejar de verlo como tal para verlo como algo positivo que nos puede ayudar. O sea, comprender que ese es el efecto de algo que hicimos mal y que alguna enseñanza nos trae. Tercero, que es necesario vencer el aspecto personal y egoísta para pensar, sentir y actuar a favor de los demás de una forma amorosa y desinteresada, lo que transformará la personalidad dando paso así al yo superior. Y cuarto y último, tener siempre claro que, como hijos de Dios que somos en espíritu, y puesto que tenemos sus poderes latentes en nosotros mismos, podemos superarlos todos y unir los resultados del esfuerzo a la conciencia, lo que nos hará progresar más rápidamente. Y todo eso nos lleva a, primero, comprender que actuando de esa manera la mente dominará el aspecto animal, egoísta y materialista de la personalidad, que es un motivo muy importante. Segundo, nos llevará a comprender que la mente será a la vez purificada y desarrollada gracias al control que sobre ella hagamos por medio de la buena voluntad y de los más elevados sentimientos y pensamientos hacia la humanidad. Y tercero, comprender que una vez libre de la personalidad o ego inferior, no podemos hacer mal a nadie ni a nada, porque nuestra conciencia, que va a estar constantemente y de manera consciente y voluntaria sobre cualquier asunto o expresión que hagamos, entonces nuestra conciencia será la del propio espíritu, que es de lo que se trata, de identificarnos cada vez más con ese yo superior, el recopilador de todo el beneficio de nuestros renacimientos, el observador de nosotros como personalidad, el pensador, el que debe, y nosotros ahí está nuestro papel, unirnos a él y hacer lo que él intenta hacer, que es dominar la mente perfectamente para que nuestros pensamientos sean elevados y puros siempre. Y para dominarla, o sea, controlarla de manera que pueda actuar sobre los sentimientos y sobre los deseos negativos para que sean siempre positivos. De esa manera la palabra hablada será siempre buena y los hechos físicos serán siempre buenos. Hay que cumplir con los asuntos y deberes terrenales, sean sociales, laborables, familiares, etc. Pero si actuamos como se ha dicho aquí, llevaremos una vida ejemplar, de paz,
de armonía, de responsabilidad y de un perfecto cumplimiento de nuestros deberes que, en vez de traernos obstáculos, nos traerá más progreso, incluso sin buscarlo ni desearlo, más progreso en nuestros asuntos terrenales. Respecto al desarrollo espiritual, hay que llevar una vida de oración, de observación de uno mismo y de las circunstancias, de meditación y constante discernimiento para que nuestro cuerpo de deseos y mental no se distraigan en cosas que de nada sirven al alma o que incluso la desvíen del sendero. Nuestra conciencia debe estar presente en todo lo que hacemos y somos en todo momento. La mente debe estar controlada para que no se deje influenciar por pensamientos que de nada sirven respecto al desarrollo interno. La palabra debe ser controlada para no hablar por hablar, sino mantener silencio y hablar con consciencia y buena voluntad. Así, y sólo así, dejamos de crearnos obstáculos y vencemos definitivamente las pruebas y deudas del destino que traemos del pasado. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a nuestro ser interior. Y si nos identificamos con él, nos identificaremos con Dios.